Bueno, en este video vamos a ver sobre lesiones elementales de la piel. Es un tema que es bastante médico y que tiene muchos nombres complicados vamos a ver justamente lesiones elementales que son de índole médica y que alguna de estas lesiones sí las podemos encontrar en gabinete, en una rosácea, en un acné, en una dermatitis, pero más allá de eso, la mayor parte de estas lesiones son siempre de índole médica. ¿Y por qué las estudiamos? La vamos a ver a un nivel cosmetológico y cosmiátrico, simplemente para que podamos detectar cuando hay anomalías, para que podamos entender más de piel, conocer de piel, entender lo que puede ser una piel lesionada o una piel sana. Entonces, y tener criterio para derivar cuando hay alguna anormalidad, para no realizar tratamientos estéticos o faciales sobre lesiones que son dudosas o que son anormales. Entonces, bueno, vamos a estudiarlas un poco. No es que todo esto se lo tengan que aprender de memoria, porque como les digo, hay mucha terminología médica. Muchas de ellas, de estas lesiones, no se presentan en el rostro, se presentan muchas de ellas más en el cuerpo, otras sí en el rostro. Entonces es cuestión de estudiarlas como parte del temario que siempre se enseña en cosmetología y cosmiatría, aprender de lesiones elementales, pero como una revisión, ¿sí? Entonces, yo tampoco voy a poder responderle cosas médicas en relación a este tema, ni tampoco trabajar con un diagnóstico diferencial, porque hay muchas lesiones que se parecen unas con otras. Incluso en países diferentes se denominan diferentes, o por ahí, dentro del concepto de pápula, en algunos países se incorporan algunas lesiones y en otros países no. Entonces van a encontrar de que dependiendo el autor y dependiendo el país, puede haber diferencias en las denominaciones de algunas lesiones elementales, pero vamos a estudiarlo de forma general. Hice una gran sinergia de todo y un resumen de todo para que podamos estudiarlo de forma amena. No les puedo hacer una cátedra de cada lesión, vamos a estudiar el concepto general y simplemente lo que vamos a evaluar es el reconocimiento, a trabajar este aspecto de lo visual, del poder ver esa lesión, reconocerla, aunque después no la memoricemos o que no nos acordemos del nombre, porque como les digo, es normal, es muy médico y si no estamos todo el tiempo estudiando esto y viendo este tipo de lesiones, es muy normal que las olvidemos. Entonces, pero bueno, es muy importante reconocer cuando vamos a tratar una piel que está presentando alguna anomalía y que es necesario derivar, ¿sí? Entonces, las lesiones elementales se dividen tanto en primarias como en secundarias. Van a ver que me acerco mucho a la cámara y que suelo hablar un poco fuerte, pero es porque el sonido de mi computadora no siempre captura en un buen volumen mi voz, entonces no es que les quiera salir en primer plano, pero bueno, lo hago para optimizar el sonido del video. Las lesiones primarias son las que se manifiestan en una piel sana, ¿sí? Y las lesiones secundarias son las que derivan de una modificación de una primaria o las que se asientan sobre una piel previamente dañada. En el caso de las lesiones primarias tenemos de contenido líquido y también tenemos de consistencia sólida. Y después tenemos las lesiones secundarias, soluciones de continuidad, que también se consideran lesiones secundarias, y otras que también en otros países se les dice lesiones especiales. Pero bueno, este es un cuadrito que yo encontré dentro de un manual de dermatología, pero está agrupado de esta manera y en otros libros o en otras fuentes se encuentra de otra manera. Igual siempre las primarias son primarias y las secundarias son secundarias, pero hay diferencias entre autores. Entonces, esto es un cuadro más representativo que no importa si se lo acuerdan o no. Vamos a ir directamente ahora a las lesiones. No las agrupé por contenido líquido, por contenido sólido. Vamos a ir avanzando por todas las primarias y después por todas las secundarias, ¿sí? Bueno, acá me dejé el lugarcito para estar en el cuadrito. Vamos a empezar con las máculas o manchas. La realidad es que máculas o manchas son lo mismo. Generalmente máculas, según algunos autores, se dice cuando la mancha es más chica
y mancha se dice cuando es más grande, pero es prácticamente lo mismo. Mácula y manchas la van a escuchar de ambas maneras. Es una coloración de la piel sin alteración del relieve, gracias, sin alteración del relieve, consistencia o espesor. Pueden ser vasculares o pigmentarias. Si hablamos de pigmentarias, nos estamos refiriendo a un tema del melanocito. ¿Se acuerdan? Que es la célula de la capa basal de la epidermis que produce la melanina. Entonces, cuando hay problemas de pigmentación, estamos refiriéndonos exclusivamente a ese proceso. Cuando hablamos de manchas vasculares, estamos hablando de origen circulatorio. Por ejemplo, manchas congestivas, ahora vamos a ver fotos de todo, ¿no? Manchas congestivas, como el eritema, que se presenta mucho en la rosácea, el vasoespasmo, como por ejemplo el síndrome de Raynaud, ¿sí? Que es justamente palidez, a diferencia del eritema, que es un exceso de rojez, y después las orgánicas, como son los angiomas. También tenemos dentro de las pigmentarias las que son por un exceso de melanina o por un déficit de melanina. Por ejemplo, las que tienen un exceso de melanina se las conoce como máculas hipercrómicas. Hiper de mucho y crómicas de color. Hipercrómicas, superpigmentación, como por ejemplo el melasma, el lentigo solar, las pecas, los lunares. Y después tenemos las hipocrómicas, como por ejemplo la pitiriasis alba, y las hipocrómicas son justamente las que tienen déficit de melanina. Y por último tenemos las acrómicas, ¿sí? Como por ejemplo el vitiligo, que es una enfermedad autoinmune que ataca justamente los melanocitos. Son manchas hipocrómicas, pero totalmente blancas. Bueno. Bueno, van a ver que me voy a ir moviendo porque la verdad es que todo este PowerPoint está tan lleno de imágenes que no sé dónde me voy a ir colocando para que se vea, para que me vea. Pero bueno, lo importante es que no me vean a mí tanto, sino a las imágenes. Vamos a ver ejemplos de máculas vasculares. Por ejemplo, acá tenemos una mácula vascular, que es el eritema, muy presente en la rosácea, que es cuando levanta temperatura, esa mácula rojiza que se produce justamente por su origen vascular. La rosácea tiende a tener ese eritema bastante constante, entonces, bueno, y cuando uno lo presiona, ¿sí? Desaparece. Y cuando soltamos, vuelve a aparecer. Eso es el eritema. Después tenemos otro tipo de mácula vascular, como puede ser el síndrome de Raynaud, que este síndrome es bastante molesto porque es un vasoespasmo, justamente no llega la circulación correctamente a las extremidades, como puede ser en las manos, en los pies, pero se ve mucho en las manos, en los dedos, puede aparecer también en la nariz, en alguna otra área del cuerpo, pero principalmente en las extremidades. Y no solamente hay un adormecimiento, hay un enfriamiento, un hormigueo, sino que la circulación se puede cortar hasta tal punto que puede generar mucho dolor. Entonces es realmente algo bastante molesto. Es algo fácilmente revertible con cambios de hábitos, ¿sí? Eso también es importante. Yo he visto personas que han hecho cambios de hábitos en la alimentación, en los ciclos circadianos, con el deporte, con un montón de cosas que han logrado revertir el síndrome de Raynaud. Después tenemos lo que es, por ejemplo, otra mácula de tipo vascular, como es el angioma, y van a encontrar que algunos autores dentro de este grupo de máculas, colocan las petequias. Las petequias están dentro de este grupo, sin embargo, en otros autores o en otras fuentes aparecen como una lesión extra. Pero bueno, es de tipo vascular. No sé si ustedes pueden ver que son estos puntitos rojitos, planos, que no tienen relieve, que están producidos por una mini hemorragia interna, por decirlo de alguna manera, en los capilares, por extravasación sanguínea. Entonces, bueno, aparecen todos estos puntitos rojos. Yo acá les puse la diferencia para que puedan ver.
Una cosa son las petequias y otra cosa es el nebus rubí, que son justamente estos puntitos sanguíneos que parecen lunares, pero son sanguíneos y que son microangiomitas capilares. Entonces, esto como ven tiene relieve, a diferencia de las petequias. Se los puse acá simplemente para que lo vean porque es de tipo vascular, pero no es lo mismo, ¿sí? No son malignos, esto es importante que sepan. Bueno, eso que estábamos viendo eran máculas vasculares. Ahora vamos a pasar a las máculas pigmentarias, ¿sí? Por ejemplo, el primer ejemplo es una mácula pigmentaria hipercrómica como lo es el melasma, ¿sí? Y puede aparecer el melasma por principalmente desequilibrios hormonales que pueden estar o no asociados al embarazo. Sin embargo, en el embarazo sucede mucho la aparición de melasmas. Como pueden ver, el melasma es una mácula bien definida, ¿sí? Mucho más chica mucho más grande que el lentigo solar y que otros tipos de máculas, justamente abarca una extensión más grande. Suele aparecer mucho acá en el rostro, en las mejillas. Y es importante que sepan que hay medicamentos que producen fotosensibilidad, como pueden ser los anticonceptivos. Los anticonceptivos y algunos otros medicamentos pueden generar melasma a la exposición solar, si es que la persona no tiene muy buenos hábitos de protección. Entonces, tenemos factores hormonales, tenemos el agravamiento por la exposición solar, pero generalmente tiende a haber detrás estos factores hormonales o medicación fotosensibilizante, procesos inflamatorios. Entonces, en un proceso inflamatorio se puede producir melasma y es muy importante que a la hora de hacer un tratamiento despigmentante no generemos mayor inflamación para no agravar la condición pigmentaria y que no vuelva a aparecer, ¿sí? Que es lo que sucede muchas veces, que después vuelve a reaparecer el melasma. Después tenemos lo que es, y algo que me quería acordar. El melasma se puede encontrar tanto en la epidermis, puede haber un melasma epidérmico, como puede haber un melasma dérmico. El melasma dérmico ya no tiene ese color amarronado beige, sino que suele tener un color más azul grisáceo, eh, más oscuro aún, y es más difícil de trabajar. Prácticamente nosotras en gabinete no lo podemos trabajar porque no podemos llegar a la dermis. Eso lo tiene que hacer una médica, generalmente con un láser, como puede ser el láser Q-Switch, que es muy bueno para el melasma dérmico. Después tenemos otro ejemplo de mácula pigmentaria hipercrómica, como es la hiperpigmentación postinflamatoria, que se sucede generalmente en el acné, ¿sí? Pero puede ser que una persona no tenga un acné activo y simplemente porque estás menstruando o estás por menstruar, que es muy normal que te salga algún granito, si vos te apretás el granito, te lo toqueteás, es muy probable que se inflame y que después pueda quedar una mancha. Eso sucede siempre que uno está haciendo ese tipo de maniobras. Entonces, la pigmentación posinflamatoria aparece en este tipo de formitas de manchas post-acné, ¿sí? Por supuesto que es bastante más fácil de corregir. Otro ejemplo de mácula pigmentaria hipercrómica son los lentigos solares. Los lentigos solares, como pueden ver, ya son más chiquititos, no son como el melasma que abarcan una superficie más grande, y justamente aparecen, se las conoce como manchas seniles, aparecen con la edad, pero es por la acumulación de la radiación ultravioleta. Una persona que ha estado mucho tiempo expuesta al sol, en horarios no adecuados, de forma no responsable, que no se ha cuidado correctamente, en ese caso, con la edad, como ya saben que la radiación ultravioleta es acumulativa, no es que todo se va a evidenciar en el momento, las quemaduras solares sí son las que se evidencian en el momento, pero la acumulación de radiación ultravioleta genera anomalías en la piel que se ven con los años y con la acumulación. En este caso podemos ver tanto en el rostro como en las manos, también en las zonas más expuestas sale mucho, por eso es muy importante cuidarse las manos también, como uno se cuida el rostro, porque es una zona muy expuesta, que no le damos bolilla y que suele arrugarse y pigmentarse muy rápido también. Y acá tenemos otro tipo de
máculas hipercrómicas, como son las pecas, que los médicos dermatólogos le llaman efélides. Y las pecas no son para nada lunares malignos ni nada, generalmente se dan en fototipos de pieles más claras, los primeros fototipos, y suelen ser hasta muy atractivas. Sin embargo, no deja de ser una pigmentación anormal. Digamos que la cantidad de melanocitos están correctos de forma constante, no tienen alteración los melanocitos, pero sí hay un exceso de producción de melanina de esa forma, en la forma de las pecas. A diferencia de los lunares, que vamos a pasar acá, los lunares, que son un tipo de mácula hipercrómica, se les llama nevos también. Los lunares, a diferencia de las pecas, lo que sí tienen es que hay una cantidad y una agrupación anormal de melanocitos. O sea, los melanocitos se agrupan produciendo los lunares. Cada lunar es una agrupación anormal de melanocitos. Y los lunares sí se pueden volver malignos. Si bien los lunares en sí mismos no son malignos, y podemos tener lunares toda la vida y que sean benignos siempre, pueden empezar a presentar anomalías y alteraciones o una evolución diferente en el tiempo que tenemos que estar muy atentas, que ya lo vamos a ver más adelante en relación a los tumores, que pueden volverse malignos. Es muy importante una vez al año hacerse chequeo de lunares, sobre todo si les vamos viendo alteraciones a los lunares, si pican, ¿sí? Entonces, ya lo vamos a ver más adelante, pero es algo que tenemos que estar atentas y sugerirles siempre a las personas que vengan en gabinete, sobre todo a quienes tienen muchos lunares, que no dejen pasar eso, ¿sí? Siempre una vez al año una revisión es súper necesario para prevenir. Después pasamos a lo que es un ejemplo de mácula pigmentaria hipocrómica, ya acá no tenemos hiperproducción de melanina, sino que tenemos deficiencia de melanina, como puede ser la pitiriasis alba, que son estas máculas blancas o pálidas, porque no son blancas, blancas serían más bien el vitiligo, pero son más blancuzcas, más pálidas, son secas, son escamosas y suelen estar muy asociadas a la dermatitis atópicas, a ciertas condiciones genéticas. Se suelen tratar mucho con protección solar, con cremas hidratantes, con buenos emolientes, pero la realidad es que este no es un problema de la piel. Es un problema que se evidencia en la piel y sobre todo cuando el niño o el adolescente, que es en donde más se presenta esta condición, toma sol, entonces se le oscurece el resto del rostro y se notan más esas máculas. Si la persona no toma sol, no siempre se notan tanto. Pero bueno, esto lo tiene que diagnosticar un médico y haciendo cambios de hábitos que necesitan los niños también, tanto en la alimentación como en un montón de aspectos que ya vimos en este curso, se logran revertir estas máculas. Después tenemos, esta es la pitiriasis alba, no hay que confundirla con la pitiriasis versicolor, que es otro tipo de mácula hipocrómica, también muy parecida a esta, pero que es de origen fúngico, ¿sí? Que es por una proliferación de una levadura que tenemos naturalmente en la piel. Ven qué tan importante es mantener la microbiota. A veces los productos cosméticos, los jabones que se utilizan en los niños, tienden a alterar súper el pH y generar este tipo de alteraciones porque termina alterando la microbiota sana y proliferan bacterias nocivas o levaduras. En este caso es de origen micótico y bueno, los médicos lo tratan con antimicóticos tópicos, pero por supuesto que eso también tiene una correlación directa con el intestino, con la sangre. Entonces, todo lo que tiene que ver con esto se trabaja muy bien con detox, acorde a los niños, por eso siempre en ese caso hay que consultar con alguien que esté especializado en niños, porque siempre que hablamos de detox no son las mismas dosis de plantas medicinales o las mismas plantas o la misma desintoxicación a través de jugos o de verduras, no es igual. Entonces, es algo que lo pueden practicar los niños, todo esto que estamos aprendiendo, pero ajustado a los niños. En este curso no se enfocan niños, pero le hemos puesto en el listado de profesionales pediatras que también tienen conocimiento de plantas y que se especializan en plantas medicinales y que se
se aborda el tema de los niños directamente. Después más adelante vamos a ver también algunos médicos y algunas propuestas de médicos muy interesantes y esos mismos médicos pueden brindarles a ustedes asesoría o pueden consultar con ellos en el caso de niños. Después tenemos, por ejemplo, otra mácula pigmentaria hipocrómica, que es el resultado de una enfermedad autoinmune. ¿Por qué hipocrómica? Porque es déficit de melanina, pero además es acrómica, quiere decir que hay ausencia total de pigmento, como es en el caso del vitiligo. En el vitiligo hay una destrucción de los melanocitos de la capa basal, por ende no hay melanocitos, o sea, no hay quien fabrique la melanina. Sin embargo, como ya sabemos, para la ciencia más ortodoxa o más antigua, el vitiligo no es curable, pero es una enfermedad autoinmune que se cura y que los médicos que recomendamos en el listado de profesionales han demostrado casos de reversión total de vitiligo o de mejoramiento muy fuerte del vitiligo con detox, con sanación con plantas, con cambio de alimentación, con sellado del intestino permeable, ¿sí? Porque siempre en todas las enfermedades autoinmunes, ya lo vamos a ver más adelante, hay una alteración intestinal y por supuesto inmunitaria, pero principalmente intestinal, de ahí viene el problema después inmunitario, que tiene que ver con el intestino permeable. Ya vamos a ver en el módulo 3, cuando veamos tratamientos, que si viene una persona con vitiligo en gabinete, hay que tener aspectos muy en cuenta en relación a temas de despigmentación o peeling, porque no le podemos aplicar a cualquier persona con vitiligo, ¿sí? O sea, no me voy a meter ahora en este tema porque hay mucho para hablar y vamos a hablar en el módulo 3, pero todo depende del caso puntual y la directiva médica que nos dé esa persona en relación a su médico, ¿sí? Porque tiene que venir con una orden médica. No olvidemos que las pieles con manifestación de enfermedades autoinmunes son pieles reactivas, son pieles donde están alterado el sistema inmunológico de la piel, entonces es muy delicado, ¿sí? Vamos a pasar ahora a las pápulas. Las pápulas son elevaciones cutáneas circunscriptas de la piel, o sea, bien delimitadas, de consistencia sólida sin líquido purulento aparente en su interior, o sea, no contienen pus. Pueden ser epidérmicas, que no producen procesos inflamatorios, o dérmicas foliculares asociadas a procesos inflamatorios. Curan sin dejar cicatriz. Hay distintos tipos de pápulas: verrugas, pápulas de acné, molusco contagioso. Hay fuentes que no incluyen al molusco contagioso dentro de las pápulas, pero bueno, como les digo, hay algunas diferencias entre fuentes dermatológicas. Lo importante es que entendamos bien la diferencia entre cada una y que las tengamos vistas, ¿sí? El molusco contagioso es algo que aparece generalmente en niños, pero puede aparecer en adultos. Y también tienen que tener cuidado porque es de origen infeccioso, es contagioso y no se le puede realizar ningún tipo de procedimiento estético arriba de una piel donde hay molusco contagioso. Incluso cuando tengamos dudas, porque a veces hay moluscos contagiosos que son más chiquititos, no son tan visibles así, y que parecen... Yo he visto fotos cuando me formé en cosmiatría de moluscos contagiosos que parecían comedones cerrados, como si fueran, digamos, a ver, se asociaba más al acné que al molusco contagioso. Entonces, la verdad es que cuando uno tiene dudas o cuando es algo que no se queda uno muy tranquilo, está bueno derivar a un médico dermatólogo para que haga un diagnóstico y que nos diga si realmente eso es molusco contagioso, porque no siempre es tan evidente así. Es más, ustedes pueden buscar en Google imágenes de moluscos contagiosos y algunos son muy evidentes y otros no son tan evidentes, se pueden confundir. Hay lesiones que se pueden confundir con otras, por eso es que dentro de dermatología se aprende diagnóstico diferencial y ellos tienen herramientas, los médicos, de diagnóstico diferencial, que nosotras no tenemos por qué hacerlo porque no nos compete, no es nuestra área. Cuando las lesiones son más grandes, hablamos de placas, ¿sí?
que generalmente están constituidas por la agrupación de pápulas más pequeñas. Un ejemplo claro son las lesiones de psoriasis. Pero acá no estamos viendo placas, sino que estamos dentro de las pápulas. Así que les voy a mostrar algunos ejemplos. Por ejemplo, la verruga plana, ¿sí? Está denominada como un tipo de pápula. El molusco contagioso, que es de tipo infeccioso. Acá tenemos esta es una imagen que saqué de una dermatóloga, donde mostraba, por ejemplo, pápulas epidérmicas, pápulas dérmicas, más inflamatorias, dermoepidérmicas y foliculares. Pero también vamos a ver que las pápulas las podemos ver en el rostro como una lesión del acné. Pero yo acá se los puse dentro de pústulas para que vean la diferencia, porque pústulas es otra lesión elemental. La pústula es el grano con pus, una cavidad superficial y circunscripta de la piel que contiene exudado purulento. Puede presentarse de forma independiente o asociado a un folículo piloso. Por ejemplo, para que vean la diferencia, este grano, como nosotros en cosmiatría o cosmetología le decimos pústula o pápula, ya van a ver la diferencia, pero pústulas y pápulas, y no se le dicen tanto granitos, pero de forma convencional, más clásica, ustedes la conocen como granitos. Bueno, los granitos se diferencian entre pápulas y pústulas. La pústula es la que contiene pus, o sea que sí se puede extraer este contenido purulento, por supuesto de forma correcta, por eso lo ideal es que lo haga una persona en gabinete. Y si a ustedes les sale un granito y saben hacer una correcta extracción, no hay riesgo. El problema es cuando la gente no sabe hacerse una extracción y lo que ocurre es que cuando uno se aprieta ese granito con pus, puede que no salga esa pus fácilmente y en vez de reventar hacia afuera y expulsar el contenido purulento hacia afuera, reviente por dentro esparciendo la infección por debajo de la piel, o que justamente en el proceso de extracción no esté hecho de forma correcta. Nosotros, por ejemplo, lo ideal, que es como lo trabajamos, es con la punta de una agujita muy chiquitita que se usa para gabinete, para cosmiatría o cosmetología, donde se pincha la puntita solamente de esa pústula para que salga y drene más fácilmente. Y después, por supuesto, se desinfecta, porque no se está esparciendo esa pus por el resto del rostro para generar más infección. Recuerden que es un contenido infeccioso. En cambio, la pápula es de tipo inflamatorio generalmente. En el caso del acné, la pústula no genera ese dolor como la pápula, y la pápula no tiene pus. Son los típicos granitos rojos que no se pueden extraer ni drenar porque no tienen contenido purulento. Y estas lesiones aparecen en el acné, ¿sí? También aparecen en la rosácea, con el pseudoacné de la rosácea, así que ya lo vamos a ver. Bueno, acá vamos a hablar de las placas. Es una lesión elevada de la piel de más de 2 centímetros de diámetro formada por la coalescencia de varias pápulas o nódulos de consistencia sólida, y lo que predomina en superficie es la extensión y no la profundidad. Por eso se denomina placa. Tiene que ver con la extensión. Por ejemplo, acá se ve un tipo de placa en el rostro y también la típica placa de psoriasis, que justamente la psoriasis se caracteriza por formar placas escamosas porque hay un problema en la descamación de la piel. Ya lo vamos a ver aparte después todo esto, ¿no? La psoriasis en especial, la rosácea, el acné, pero estamos viendo ahora las lesiones aisladas. Puse pausa porque estaban pasando unas personas gritando por la ventana. Algo que me olvidé decirles en tema de molusco contagioso y todo lo que es infeccioso, tengan en cuenta que cuando hay infección estamos hablando de una inmunidad deprimida, suprimida. Generalmente son personas que tienden a tener las defensas bajas, por eso es muy importante chequear los niveles de vitamina D,
si estamos comiendo alimentos con vitamina C o tomando vitamina C, la alimentación que tenemos, el estrés, los ciclos circadianos, todas esas cosas aparecen por una baja de las defensas, al igual que el herpes, pero el herpes tiene que ver con otro tipo de lesión porque tiene contenido líquido, pero también es de tipo infeccioso, entonces contiene otras características, pero siempre lo mismo también en la culebrilla, que también es un tipo de herpes. Siempre se da por una baja de las defensas y ahí es muy importante reparar en la calidad de nuestro sistema inmune, en el estrés, como yo les decía, la alimentación, los niveles de vitamina D en sangre y demás, ¿sí? Bueno, vamos a pasar a la siguiente placa. Vamos a hablar de nódulos, tubérculos y gomas. En un sentido estricto, tubérculos y nódulos son lesiones diferentes. El tubérculo es más superficial que el nódulo y al curar suele dejar cicatriz, el tubérculo. Pero en la práctica, e incluso en la literatura, sobre todo en la anglosajona, se incluyen bajo el término de nódulos a los tubérculos e incluso algunos tumores. Esto es, las diferencias que hay en la literatura médica dermatológica en el mundo. Ambas son lesiones más o menos redondeadas de contenido sólido y de naturaleza inflamatoria, que aparecen más o menos bruscamente y al cabo de un tiempo ceden. Las gomas son nódulos o tubérculos que se reblandecen y se ulceran, eliminando un líquido gomoso y que cuando curan lo hacen generalmente con una cicatriz deprimida. Su etiología es generalmente infecciosa, siendo muy característico de las enfermedades por micobacterias. Vamos a ver ejemplos. El nódulo son neoformaciones inflamatorias de la dermis o hipodermis, en general más profunda que las placas y más grande que las pápulas, por lo que pueden tener o no cambios epidérmicos. Tienen abultamiento, calor, dolor a la presión, son palpables, predomina la profundidad en los nódulos, pero no la extensión en la piel. Algunos ejemplos son los lipomas o los fibromas. Por ejemplo, acá hay ejemplos de nódulos, ¿sí? Son de consistencia sólida. Los tubérculos son elevaciones de tipo también inflamatoria, de consistencia sólida, circunscriptas y redondeadas generalmente, de mayor tamaño que una pápula, de origen infeccioso, por ejemplo la tuberculosis cutánea. Al curarla deja cicatriz, puede aparecer en lepra, sífilis, lupus vulgar. Ven, acá hay una persona que padece esto. Y las gomas son todas imágenes feas. Sé que no les va a gustar ver esto y que ustedes esto no tiene nada que ver con ustedes ni lo van a tratar, pero forma parte de aprender las lesiones de forma visual al menos para que entiendan algunas diferencias, ¿no? Y porque algunas de las lesiones sí las van a encontrar en gabinetes, como ya hablamos de las pústulas, de las pápulas, y hay algunas otras. Las gomas son nódulos o tubérculos que se reblandecen y se ulceran, como ya les comenté anteriormente, y eliminan ese líquido gomoso que después cicatrizan de forma deprimida. Y por supuesto es de tipo infeccioso, acá tenemos esta foto. Vamos a los abones o ronchas. Bueno, son elevaciones de la piel por la acumulación del líquido localizado en la epidermis de color más rosado o más pálido que el área circundante, como reacción a un agente nocivo y suelen provocar picazón, escozor y suele ser por insectos o alergias. Por ejemplo, me pica un mosquito, la roncha que sale es esto, una lesión elemental primaria. Cuando es generalizado, hablamos de urticaria, ¿sí? Cuando hay mucha agrupación de ronchas, hablamos de urticarias. Y cuando estas lesiones se limitan a sitios de presión, o sea, cuando se presiona la piel, lo llamamos dermografismo. Vamos a ver imágenes en placas siguientes. Por ejemplo, este es un ejemplo de urticaria bastante suave. Hay urticarias sumamente fuertes, tremendas, que invaden toda la piel y todo el cuerpo, no solo de una zona del rostro o del cuerpo, sino todo el cuerpo. Es realmente muy,
molesto. Yo he tenido de chica una urticaria generalizada que me duró un año, una urticaria que era deformante, me salía en todo el cuerpo, incluso la cara, las manos, todo, y no solo genera una muy baja autoestima porque la persona no se anima a mostrarse. Yo en ese momento tenía 13 años, estaba empezando primer año de la secundaria, imagínense, ¿no? Era el primer contacto con varones porque yo venía de una escuela de mujeres, así que el contacto con los varones me disparó algo súper emocional, además de pasar de año, de que algunas compañeras se habían cambiado de colegio, de que yo no me sentía igual. Una revolución emocional y de estrés que me disparó una urticaria que no me encontraban solución. Y es increíble porque esa urticaria, después de un año, pude equilibrarla regulando el sistema nervioso y me trataron el sistema nervioso. O sea, era puramente nervioso y emocional. Y era muy dolorosa porque primero picaba mucho, no había un momento del día donde no hubiera ronchas, entonces mi piel ya estaba lastimada de rascarme y no bastaban las cremas. O sea, era muy feo, doloroso ya, y lo único que me calmaba eran las cremas frías, esas que tienen componentes mentolados que generan mucho, mucho frío. Y me hacían poner encima de esa crema fría fécula, almidón, para que justamente se mantenga más ese frío y provoque más ese frío. Así que imagínense que vivía llena de fécula, con crema fría, me agarraba un frío interno tremendo. Es muy fea la urticaria. Y ahora van a ver que esto se puede revertir fácilmente con regulación del sistema nervioso y con detox y con cambios de hábitos, pero van a ver que hay un factor en común en todas estas lesiones de ronchas, urticarias o dermografismo. Este es el ejemplo del dermografismo. Esa persona que enseguida le tocas y se marca o se rasca y se le hace este tipo de lesiones. Bueno, en este tipo de lesiones, dermografismo, urticaria, abones, hay un común denominador que es la histamina. ¿Sí? La histamina es una hormona neurotransmisor que está presente en todas las alergias, incluso en las respiratorias. Las personas que son alérgicas a cualquier cosa, incluso a los climas, al polen, siempre en las alergias hay un componente alto de liberación de histamina, que es una hormona que la liberan células inmunitarias de la piel. No sé si recuerdan que de la piel y del cuerpo en general, ¿no? Pero cuando vimos la inmunología de la piel, no sé si recuerdan de que una de las células inmunitarias liberaba histamina para producir vasodilatación capilar, como son los mastocitos, y eso no solo genera una vasodilatación capilar, sino prurito, sensibilidad, irritación, mucha picazón, y son las pieles más alérgicas. Entonces, bueno, este exceso de histamina se da porque hay una reactividad del sistema inmune. Y esa reactividad se puede deber al intestino. Entonces volvemos siempre a lo mismo. Intestino, cerebro, piel son uno y ya lo vamos a ver en otro video, pero el sistema nervioso, el intestino y también algunas condiciones genéticas como puede ser la intolerancia a la histamina, ¿sí? La intolerancia a la histamina genética, que también se puede dar una intolerancia a la histamina transitoria por una disbiosis intestinal, por una alteración en la microbiota intestinal, pero ya lo vamos a ver en otro video. Todo eso puede generar estas sensibilidades en la piel. Lo mismo cuando hay un exceso de cándida en el intestino, que va perforando las paredes del intestino, microperforaciones, lo va volviendo permeable y pasa a la sangre esa cándida, puede llegar a todos los órganos y muy fácilmente a la piel. No solo que la cándida se encuentra naturalmente en la piel, sino que del intestino puede ir por la sangre y volverse sistémica, lo que se conoce como candidiasis sistémica, incluso puede llegar al cerebro y ser muy perjudicial, hasta mortal. Entonces, bueno, cada vez hay más conciencia de esto y más información. Antes no había tanta información de esto, de intestino permeable, porque dentro de todo es una enfermedad moderna. Tampoco había mucho sobre candidiasis, sobre SIBO, que es proliferación bacteriana en el intestino delgado, que ya la vamos a ver. Todo tiene que ver.
Y en todas estas patologías intestinales se liberan mucha cantidad de histamina porque el sistema inmune se pone reactivo. Entonces, por eso es que estas patologías intestinales, que se pueden volver sistémicas, como en el caso de la candidiasis, impactan también directamente en la piel generando alergias y liberación de histamina exagerada. En estas pieles hay que tener mucho cuidado con lo que colocamos a nivel cosmético, porque son muy reactivas. Vamos a las vesículas. Las vesículas son lesiones epidérmicas que se presentan como pequeñas elevaciones con contenido líquido claro, que luego puede modificarse haciéndose turbio. Pueden convertirse en ampollas. Por ejemplo, el herpes simple, ¿sí? Su contenido puede ser seroso, hemorrágico o purulento, pero bueno, siempre estamos hablando de algo infeccioso en el caso del herpes. ¿Ven? Estos son ejemplos de vesículas, son como mini ampollitas, o sea, lo que se diferencia una vesícula de una ampolla es el tamaño. Como pueden ver, le sigue las ampollas, que las ampollas ya son más grandes. Es como si fuera la vesícula, pero en tamaño más grande. Son grandes elevaciones circunscriptas de la epidermis con contenido seroso, transparente o cero purulento, turbio, en su interior. En cambio, las flictenas son ampollas originadas por quemaduras térmicas de segundo grado. O sea, las flictenas son ampollas de mayor tamaño aún, ¿sí? Bueno, vamos a pasar al quiste sebáceo. El quiste sebáceo es una cavidad de forma globular rodeada de pared membranosa propia, conteniendo en su interior materiales líquidos semifluidos alterados, generalmente de tipo graso. Contienen una sustancia maloliente de olor parecido al queso, formada por secreciones cutáneas. Los quistes epidérmicos no son dolorosos a no ser que estallen bajo la piel, que se inflamen o que se infecten, ¿sí? La diferencia entre el nódulo y el quiste sebáceo es que el nódulo es sólido y el quiste es líquido o semifluido, ¿sí? Esto es muy importante que sepan porque hay muchas cosas que se ven parecidas, pero que tienen su diagnóstico diferencial. Si bien se los comento como una nota de color, esto lo tiene que determinar un médico, ¿no? Disculpen las imágenes tan feas, pero bueno. Los quistes son lesiones similares a los nódulos que se diferencian de los mismos por su consistencia elástica. Consiste en una pared conjuntiva tapizada por un epitelio que contiene líquido o material semisólido. Estoy repitiendo un poquito de lo que ya vimos. Los más habituales son los quistes epidérmicos, ya sean aislados o en el contexto de un acné severo. Por ejemplo, este es un acné quístico. Cuando veamos el acné, que van a ver que hay varios grados de acné, en el acné quístico es muy doloroso, salen estos quistes tan feos y tan dolorosos y que hacen sentir a la persona tan mal con su autoestima. Ya por supuesto que esto es súper de índole médica, pero van a ver también que más allá del tratamiento médico, cualquier cambio de hábito de los que estamos aprendiendo en esta formación que puedan sugerir como complemento o acompañamiento, ya sea en cuanto a toma de plantas, siempre teniendo en cuenta que no haya incompatibilidades con los antibióticos o con los medicamentos que está tomando la persona y que sea idóneo para esa persona. Cambios de alimentación, total. El cambio de alimentación puede revertir totalmente esto, pero acá ya hay una cuestión muy hormonal que hay que tratar e infecciosa. Pero ya van a haber también protocolos de médicos que trabajan de forma natural e integrativa y la cantidad de reversión de estos casos de forma mucho menos invasiva es excelente. A veces no queda otra. O sea, a veces no queda otra que tomar antibióticos porque la infección está avanzada y realmente es peligrosa. Pero bueno, este es un tipo de lesión que se presenta también en el acné quístico. Y por último tenemos los quistes milium,
que es un tipo de quiste diferente, ya mucho más chiquitito, benigno, por decirlo de alguna manera, que lo tienen muchas personas, son de tipo pequeños, de color blanco o amarillento de entre 1 a 3 milímetros y aparecen cuando la queratina queda acumulada en un poro obstruido de una glándula de la piel. La realidad es que estos miliums se extraen fácilmente con agujitas especiales para ese tipo de extracciones, se hace en gabinete o uno, si sabe hacer la extracción, se lo puede realizar en la casa o se lo puede realizar un profesional en gabinete, ¿sí? Tengan en cuenta que cuando una persona presenta todo el tiempo producción excesiva de miliums, puede haber un problema en la metabolización de las grasas de esa persona, no solo a nivel cutáneo. Hay que chequear bien el hígado, la vesícula, todo lo que tiene que ver con colesterol, triglicéridos. Hay que hacerse ver, ¿sí?, cómo es la metabolización de las grasas porque puede haber un tema asociado. Vamos a hablar ahora de los tumores. Digamos que dentro de esto vamos a estudiar también tumores de piel, pero recuerden que hay tumores tanto benignos como malignos. Ahora nos vamos a centrar en los malignos para que lo aprendan a reconocer, aunque el diagnóstico siempre lo tiene que dar un médico. El término tumor se emplea muchas veces para referirse a cualquier masa, ya sea benigna o maligna, que crece más o menos lentamente, generalmente sola y sin inflamación. Sin embargo, lo que realmente define un tumor no es su aspecto, sino su evolución en el sentido de un crecimiento indefinido e independiente de los tejidos que le rodean. Acá yo les puse esto que es importante porque a veces en estas lesiones de piel que se pueden parecer unas con otras, hay nódulos que pueden sugerirnos un tumor benigno o un tumor maligno. La sospecha tumoral es mayor para un nódulo sólido que para un quiste. Cuanto mayor sea el tamaño de un nódulo, mayor es la probabilidad de que se trate de un cáncer. Aunque esto depende de muchos otros factores y justamente el componente principal que se evalúa es la rapidez del crecimiento, ¿sí? Me voy a poner acá. La mayoría de los cánceres de piel comienza en la capa superior de la piel llamada epidermis. Y existen tres tipos principales de células en esta capa: las células escamosas, las células basales y los melanocitos, que tienen que ver con distintos cánceres de piel que ahora vamos a mencionar. Las células escamosas son células planas localizadas en la parte más superficial, la externa de la epidermis, y por eso se descama. Las células basales, que son justamente las que se encuentran en la capa basal de la epidermis. Estas células se dividen constantemente para reemplazar las células escamosas. Es todo el proceso de queratinización. A medida que estas células se desplazan hacia la epidermis, se vuelven más planas y con el tiempo se convierten en células escamosas. Y después tenemos los melanocitos, o sea, las células basales podríamos decir que son las células madre. Y después los melanocitos, que son justamente los que producen la melanina, que ya lo venimos estudiando mucho. Y acá, bueno, dice, la epidermis está separada de las capas más profundas de la piel por la membrana basal. Cuando un cáncer de piel se vuelve más avanzado, por lo general atraviesa esta barrera e invade las capas más profundas de la piel. Entonces vamos a comenzar con lo que es un tumor de tipo melanoma. No es el tumor principal de piel, pero es un tipo de tumor y es de los más agresivos que hay, porque es uno de los que también puede generar metástasis. Es un crecimiento nuevo de tejido en el que la multiplicación de las células es incontrolable y progresiva, que se origina anormalmente y suele persistir indefinidamente. Es importante por la incidencia mundial de cáncer de piel tener en cuenta los factores de riesgo, las características y los cambios realizados en los lunares pigmentarios, como lo son el A, B, C, D, E de los lunares que vamos a ver ahora. Por ejemplo, dijimos que los lunares hay que controlarlos una vez al año, pero es muy importante estar atentas a estas características, sobre todo si se presenta en gabinete, ya sea de que es un lunar nuevo que presenta estas características o es una clienta que atienden hace años o hace tiempo y el lunar que siempre se veía normal y que ustedes
no percibieron ninguna anomalía, de golpe después de años empieza a presentar alguna de estas anomalías. Por eso hay que estar atentas. Un aspecto a tener en cuenta es la asimetría, ¿sí? Como pueden ver, es asimétrico. Bordes irregulares. C es el color no homogéneo. La D es del diámetro, justamente cuando es superior a 6 milímetros. Y E, la evolución, si es que va evolucionando y cambiando de forma, si fue un lunar que comenzó inicialmente normal y que después empezó a presentar cambios. Si pica, si arde, si duele, cualquier cosa que se sienta en el lunar. Además de su cambio estético, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver el carcinoma vasocelular, ¿sí? Que es un no melanoma, o sea, no es el cáncer melanoma. El carcinoma vasocelular es el tipo más común de cáncer de piel no melanoma. Por lo general se da en las áreas de la piel que han estado expuestas al sol, aparece en forma de un abultamiento con una apariencia suave y nacarada. Existe otro tipo de este cáncer que tiene un aspecto de cicatriz y es firme al tacto. Los cánceres de células basales pueden diseminarse a los tejidos de alrededor del cáncer, pero por lo general no se disemina en otras partes del cuerpo, por ende es de los menos agresivos. Es este que ven acá, estamos hablando de las células basales. Después tenemos el carcinoma espinocelular, no melanoma también. El carcinoma de células escamosas de la piel es una forma común de cáncer de piel que se desarrolla en las células escamosas que componen la capa media y externa de la piel. Generalmente no es mortal, pero puede ser agresivo porque sí puede diseminarse a otras partes del cuerpo. La mayoría de estos cánceres son el resultado de la exposición prolongada a la radiación ultravioleta. Recuerden de que la radiación ultravioleta se acumula, si bien las quemaduras se pueden ver en el momento, hay un montón de aspectos de secuelas que va dejando la radiación ultravioleta que son acumulativas. Esto no es para tenerle pánico al sol. Nuestros ancestros han estado mucho tiempo expuestos al sol y no había el nivel de cáncer que hay hoy. Por supuesto que hoy la capa de ozono está peor, pero también tiene que ver con un montón de predisposiciones que vamos generando, donde nuestro cuerpo es capaz de desarrollar cánceres por el estilo de vida, la alimentación, exceso de azúcar. Recuerden que los cánceres también sobreviven alimentándose de azúcar. Hay un montón de aspectos que vamos desarrollando en nuestro cuerpo que hace que se predisponga más a desarrollar determinadas patologías, además de no tener un cuidado responsable del sol. En temas de cánceres hay que entender de que el medio es muy importante. Es como un cuerpo en el que todo el tiempo hay virus, se infecta o cae con gripe, todo el tiempo muy recurrente, ¿no? En ese caso, infecciones urinarias recurrentes. Cuando en un cuerpo sucede mucho eso es porque el sistema inmune está, digamos, bastante deprimido y porque estamos haciendo que el medio en el que se puede desarrollar el cáncer sea apto para eso. Lo mismo en los virus, ¿sí? O sea, cuando un cuerpo hospeda todo el tiempo virus es porque está generando las condiciones para que esos huéspedes se queden. Entonces, en un cuerpo que está muy vital, que contiene los nutrientes necesarios, la fortaleza inmunológica necesaria, un equilibrio hormonal, la alimentación es correcta, no hay un exceso de azúcares y de ultraprocesados. Todo eso, niveles altos de vitamina D, de vitamina C, todo eso hace que nuestro cuerpo responda distinto a infecciones, a virus e incluso a este tipo de circunstancias. Entonces, no es que hay que atribuirle todo el pánico al sol, porque recuerden, como digo, que los ancestros, nuestros antepasados, estaban mucho expuestos al sol y trabajaban al sol. Entonces, si bien hoy en día la capa de ozono está peor, no depende solo del sol. Hay algo que estamos generando en nuestro estilo de vida, en nuestra condición de salud,
que le estamos abriendo paso a ese tipo de patologías cada vez más recurrentes. Entonces, el carcinoma espinocelular puede diseminarse a los nódulos linfáticos cercanos. Los nódulos linfáticos son estructuras pequeñas que se encuentran en todo el cuerpo y cuya función es producir y almacenar células que combaten la infección y los cánceres. Bueno, acá vamos a hablar un poco, aproveché para meterles un poco sobre lesiones precancerígenas, ya que estamos identificando tumores. La realidad es que estas lesiones precancerígenas son queratosis. Hay distintos tipos de queratosis. La queratosis es cuando existe una hiperplasia del tejido, de algún órgano, un agrandamiento y un engrosamiento, ¿sí? Entonces, hay distintos tipos de queratosis, pero esta, que es la queratosis actínica, es una lesión que puede terminar convirtiéndose en cáncer de piel, en un tipo de cáncer que es el espino, el que hablábamos, espinocelular, y no siempre va a terminar en eso, pero puede suceder. Entonces hay que estar muy atentas a este tipo de lesiones, y este tipo de lesiones se presentan mucho en gabinete. Muchas personas tienen este tipo de lesiones y a veces podemos confundirlas con eczemas, por eso hay que tener mucho cuidado. Cuando hay duda hay que derivar. Las queratosis actínicas son un trastorno no canceroso de la piel, pero que en algunas personas puede convertirse en un carcinoma espinocelular, es decir, una lesión precancerosa que hay que tener bajo control. Aparece en la piel en forma de parches escamosos y ásperos de color rojo o marrón, generalmente en las áreas donde más fue expuesto al sol. Acá hay distintos tipos de presentación de estas queratosis actínicas. Miren esta que disimulada que es. No hay que hacer procedimientos estéticos sobre eso, ¿no? Otras queratosis benignas. Bueno, acá como les dije, se conoce como queratosis a cualquier enfermedad de la piel caracterizada por hiperplasia y engrosamiento del epitelio cornificado, o sea, del estrato córneo. Acá tenemos, por ejemplo, la queratosis seborreica, también la queratosis pilaris, que son esa textura o esos granitos que salen en los brazos, en la cola, en las piernas, que son bastante molestos para la persona. También tenemos la hiperqueratosis plantar, por ejemplo, que es este engrosamiento del tejido en los pies. Bueno, vamos a comenzar con las lesiones secundarias, ya de una forma un poquito más resumida, porque estas son muy de origen médico, de índole médica, y prácticamente no las vamos a ver en gabinete, salvo algunas lesiones especiales como las telangiectasias. Pero bueno, las lesiones secundarias se dividen por lesiones de eliminación, soluciones de continuidad y lesiones reparadoras. Las lesiones por eliminación son todas aquellas que eliminan restos epidérmicos, por ejemplo en el caso de las escamas y las costras, o restos dérmicos o más profundos, como en el caso de la escara y el absceso. Lo que son soluciones de continuidad son pérdidas de sustancia en la piel, todo lo que son consideradas como erosiones, ¿sí? Que se puede ver tanto en la epidermis como también puede afectar la dermis e incluso más profundo también puede suceder, como por ejemplo la erosión, ¿sí? Que es superficial, cura sin cicatriz, la úlcera, ahora vamos a ver fotos, ¿no? La úlcera que afecta la dermis y cura con cicatriz, y la fisura, que son úlceras lineales que siguen los pliegues normales de la piel y curan sin cicatriz. Y los orificios u ostomas, por ejemplo, el orificio externo de una fístula. Y después tenemos las lesiones reparadoras, que son justamente ya no como las de eliminación, que eliminan restos dérmicos, las de continuidad, que son pérdida de sustancia, sino justamente lo contrario. Es una lesión producto de una reparación del tejido, como por ejemplo la cicatriz, ¿sí? Que es una neoformación de colágeno con fines reparadores, cuando hay una herida, cuando esa formación es anormal o exagerada, esa formación de colágeno, da lugar a un queloide, que son esas cicatrices ya muy perceptibles con un relieve bastante abultado y que son bastante sensibles, que pueden generar dolor,
molestia al tocarlas, por eso hay que tener mucho cuidado. La esclerosis también, que es consecuencia de neoformación de colágeno secundaria a una inflamación profunda, como puede ser en el caso de la esclerodermia, que es una enfermedad autoinmune que afecta también la piel. Y la atrofia, que es una disminución del grosor de la piel, por radioterapia, por corticoterapia tópica sostenida y también por cuestión de edad, que ya vamos a ver, ¿sí? El abuso de corticoides puede generar este problema en la piel. También tenemos la liquenificación, que es cuando los pliegues de la piel se observan más aumentados de tamaño. Vamos a verlo en fotos. Bueno, acá tenemos un absceso, que es una acumulación de pus localizada en la piel y puede haber dolor, edema, ¿sí? Esto, por supuesto, es de índole médica, lo tiene que ver un médico. Escamas son laminillas epidérmicas que se desprenden de la superficie cutánea, pero de una forma, estamos hablando, para que sea una lesión secundaria exagerada, ¿no? Como puede ser en el caso de la pitiriasis, como es la caspa, la psoriasis, o por ejemplo, una descamación muy grande, como puede suceder en una exposición solar en donde nos quemamos mucho. Generalmente esto responde a inflamación de la piel. Bueno, acá tenemos las costras, que son elementos de consistencia sólida y de formas variables, formadas por la desecación de sangre, suero o pus mezclados con detritos celulares epiteliales o bacterianos. ¿Qué es esto? Justamente cuando uno se cae, se lastima, la piel se daña y en la reparación suele generar como esa costra, que en realidad esta costrita hay que tenerle mucho cuidado y cuidar por demás esto porque puede generar queloide, cicatrices. Escoriaciones. Son las erosiones a causa de la pérdida de sustancias por medios no traumáticos que afectan solo la epidermis. Puede ser, por ejemplo, por un rascado excesivo, por una fricción mecánica constante, y pueden presentar inflamación y también liberar un poco una capa de suero seco amarillento. Este, por ejemplo, es una escoriación por rascado. Ulceraciones. Bueno, cuando las erosiones se propagan más allá de la dermis, se la denomina ulceraciones. Son pérdidas de sustancia producidas por necrosis celular. En algunas ocasiones pueden llegar hasta la profundidad de la dermis comprometiendo estructuras subcutáneas o pueden evolucionar de forma crónica constituyendo las úlceras. Estamos hablando de las erosiones, ¿no? O sea, las erosiones son superficiales, pero en algunas ocasiones pueden llegar hasta la profundidad de la dermis y evolucionar de forma crónica constituyendo úlceras. O sea que vienen de erosiones. Fisuras o grietas son ulceraciones lineales que pueden encontrarse en la epidermis o pueden ser más profundas alcanzando la dermis y producen inflamación, ardor, ¿sí? Sensación de pinchazos o de quemadura. Es producida cuando una inflamación causa el engrosamiento de la piel haciéndola perder elasticidad. ¿Sí? Por ejemplo, en invierno que se nos agrietan los labios, nos puede sangrar. También acá ven un engrosamiento y una resequedad muy grande en los pies, produciendo estas fisuras, pero que como ven tienen la forma lineal de la misma piel, entonces no dejan una cicatriz. Escara. Bueno, la escara es el tejido conjuntivo que se forma para reemplazar la pérdida de sustancia tanto en la dermis como en los tejidos más profundos. Son ocasionadas por traumatismos o enfermedades y es una formación de tejido necroso que tiende a ser eliminado, separado de la piel sana por un surco profundo de delimitación. Liquenificación.
es la reacción cutánea producida por el rascado continuo. Se observa un aumento del espesor, un cambio de color y un aspecto cuadriculado debido a la exageración de los pliegues cutáneos anormales. Y acá tenemos la atrofia. Esto se da mucho en pieles más ancianas. Se presenta por la disminución de espesor, tanto de la epidermis como de la dermis, por una degradación del colágeno, de la elastina, una pérdida de producción de glucosaminoglicanos, todos esos factores que muestran una involución cutánea y es justamente una piel que se va atrofiando, o sea, una piel que va envejeciendo. Tenemos la esclerosis, ¿sí? La esclerosis puede darse por esclerodermia, también recuerden que es una enfermedad autoinmune. Y donde hay enfermedades autoinmunes hay que tener mucho cuidado en la piel con los procedimientos que se hacen, porque tiene un problema visible en la epidermis, ¿sí? Y reactivo, no solo del sistema inmune, sino, como pueden ver, es un estado de endurecimiento cutáneo donde la piel suele estar adherida a los planos profundos, tornándose plegable y deslizable. Generalmente se halla asociada a cambios de coloración donde se presenta tanto hipo como hiperpigmentada. En estos casos siempre tenemos que tener el asesoramiento dermatológico previo, ¿sí? Antes de realizar cualquier procedimiento. Y después tenemos la cicatriz, que es un tejido que se forma tras una lesión de la piel al repararse los tegumentos, ¿sí? En este caso esta es una cicatriz normal y después acá tenemos una cicatriz hipertrófica, un queloide, una hipertrofia dérmica, que también se puede ver mucho en las cicatrices de las embarazadas, en una cesárea, por ejemplo, muchas se les hace queloide. Por último, tenemos estas lesiones especiales como las telangiectasias. Esta es una lesión elemental que se ve mucho en la rosácea. Es conocida también como arañas vasculares. Son pequeños vasos capilares de color rojo morado, muy delgados y ramificados hasta la superficie. Y bueno, principalmente en la rosácea se puede ver en las mejillas y en toda esta parte, en la nariz, por aquí. Y después, bueno, esto es un problema por supuesto vascular, ¿no? Y después yo aproveché a ponerle la cuperosis, que la cuperosis es el cúmulo, ¿sí? Digamos, la combinación permanente entre el eritema, la eritrosis, que es este enrojecimiento continuo, y las telangiectasias. Todo eso genera la cuperosis, que es muy visible en la rosácea. Así que bueno, espero que les haya servido esto para comenzar a identificar. Por supuesto que ahora veremos en otros videos más profundamente el acné, la rosácea, la dermatitis, etc. Pero ya cuando hablemos de lesiones elementales, por ejemplo, cuál es la lesión elemental del acné, cuál es la lesión elemental de la rosácea, y va a ser mucho más fácil que lo identifiquen entendiendo ya todo esto que vimos. Lo mismo si se presentan algunas cosas, algunas lesiones como anormales, como puede ser una queratosis actínica. Bueno, están las pápulas, están las pústulas, hay varias que podemos llegar a encontrar en gabinete, lunares que están variando de forma, todas esas cosas, cuando hay dudas y ya es de índole médico, hay que derivar a tiempo, ¿sí? Les mando un abrazo grande.